año pasado se culminó un proceso que para México ha sido muy grave y que tiene que ver justamente con la aplicación rigurosa de las políticas neoliberales, que en la parte oficial en México llama las reformas estructurales. Hubo reformas importantes, yo diría retrocesos muy serios en materia educativa, laboral, fiscal, de los medios de comunicación. En materia educativa, pues se han afectado los derechos de los maestros, en el caso de México alrededor de 1 millón de profesores, una reforma laboral que también lesiona los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, una reforma fiscal totalmente insuficiente que afecta igualmente los derechos, prestaciones, principalmente de los trabajadores, una reforma a la Ley de Medios de Comunicación en la que se sigue favoreciendo a los grandes monopolios tanto de la televisión como de la radio. Y finalmente, para rematar, se dio en diciembre la reforma en materia energética, reforma a 3 artículos constitucionales con la que en realidad se rompe la esencia de los, primero del control del Estado sobre los recursos naturales, que quedan totalmente abiertos a la explotación privada, incluyendo el petróleo, y donde estamos viendo que la tendencia del actual gobierno es ir hacia la total privatización de la explotación de este recurso y al debilitamiento, si es posible la extinción, de los organismos públicos que habían venido operando en el sector de energía, principalmente Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Empiezo con una afirmación que la ha hecho suya Cristina, acá en Argentina, y que es muy justa, y es que América Latina lleva una década ganada frente a la década perdida de los 80, frente a la media década perdida entre el 98 y el 2002. Y bueno, alguna vez tenía que ser que nos tocara una década ganada, y antes de venir un periodista me preguntó, ¿y por qué América Latina y Europa? Y entonces, ¿por qué este diálogo con América Latina y su década ganada y este gobierno griego que todos miramos con cariño y con expectativa, cercado? Y empiezo con una reflexión de una brasilera que hace muchos años, cuando Argentina y Uruguay miraban al Brasil pobre, poco educado, no al Brasil potencia mundial de ahora, sino al Brasil negro, pobre, ignorante. Y la brasilera nos dijo, frente a los educados argentinos y uruguayos, los urbanos, los educados, los modernos, la brasilera nos dijo, eu sou vocês amanhã. Y esto quería decir, Brasil no es el pasado, Brasil es el futuro que les espera. Y esto vino a ser cierto para Argentina y para Uruguay, cuando cambió la pobreza, aumentó la malnutrición infantil, hubo miseria, hubo aislamiento y hubo ese retroceso fantástico al que desembocaron nuestras economías, otrora prósperas, producto del famoso consenso de Washington, un conjunto de recetas elaborada por los bancos para cobrarle la plata a los países. Y bueno, ya se sabe que los bancos, con tal de cobrar la plata, son capaces de liquidar todos los bienes de sus deudores. Así que ese consenso de Washington, qué casualidad, pedía más o menos lo mismo que se le pide hoy a Grecia, que se le pide hoy a España. Cuando Lula asumió por primera vez en 2002, fue un escándalo. Y entonces la Red O Globo le dijo, dígame,
¿cómo cree que los mercados van a reaccionar a su triunfo, el triunfo del PT, el triunfo de un obrero? Y le dijo, y bueno, le dijo Lula, los mercados van a tener que entender que cada brasilero tiene derecho a comer 3 veces por día. Y allí empezó la gran era de la izquierda brasileña. Entonces, cuando vemos cómo lucha Grecia por el superávit primario, me acuerdo cómo luchaba Brasil por reducir la meta del superávit primario, que es la cantidad de presupuesto que le destinamos al pago de deuda. En Uruguay, por el solo pago de intereses y adelantos de deuda, se gastaba más que en toda la salud pública. Y cuando vemos entonces a Europa, ¿qué tenemos los latinoamericanos para decirles? Bueno, sepan que el neoliberalismo es una tormenta, pero engendra una tormenta más grande todavía, que son las viejas y las nuevas izquierdas luchando por resistir y generar la alternativa de un proyecto posible. Y eso es lo que estamos haciendo. El neoliberalismo prometió progreso y volvimos para atrás. Prometió prosperidad y tuvimos estancamiento y recesión. Prometió estabilidad y tuvimos cualquier cosa menos estabilidad. Pero América Latina le dijo un rotundo no y vino la década ganada. ¿Y qué produjo eso? ¿Cómo sucedió eso? Pensando en esto, cuando elaboraba estos papeles para la charla, recordé la frase de un asesor de Bill Clinton que muy arrogantemente dijo, es la economía, estúpidos, y uno les dice ahora, es la política, estúpidos. Así que la década ganada es la década del retorno de la política. Y hubo retorno de la política no porque ellos fracasaron, porque el neoliberalismo fracasó y por lo tanto condenó al fracaso a sus representantes políticos. Hubo política porque había acumulación política de izquierda en todos nuestros países. Y lo interesante de América Latina es el crisol de la vieja izquierda con la nueva. Es el crisol de los Mujica y las Camila Vallejo. La mezcla de lo viejo, de lo nuevo, de los que soportaron las dictaduras, de los que estuvieron presos, torturados, desaparecidos, y luego de los nietos, de los nuevos. Tenemos hoy a Macarena Gelman, la querida Macarena Gelman, en el Parlamento Nacional. Esa es la mezcla que nos hará grandes. Y en el retorno de la política se produjo lo que yo, que todavía soy politóloga, le llamaría la más fantástica circulación de las élites que tuvo América Latina después del pasaje de la colonia a la república. Y esto implicó que aquellas clases subalternas de la política, porque hay subalternidad política, así como hay subalternidad social, esas clases subalternas de la política que eran los trabajadores, los obreros, los indígenas, las mujeres, que las mujeres también son subalternas políticamente, esas clases subalternas pasaron de la periferia al centro, dejaron su subalternidad y se transformaron en dirigentes. Y entonces tenemos a Lula. A Lula, a quien la derecha brasilera trataba de interpretar como el obrero que se transformó en presidente. ¡Qué sociedad bárbara! ¡Qué movilidad social! Acá hasta los obreros se transforman en presidente. No, señor. El obrero se transformó en presidente porque primero existió la CUT, la Central de Trabajadores, y después el PT como un brazo político de los trabajadores. Y también vinieron los Lugo, que todavía hay que recordar a los Lugo, los teólogos de la liberación que llegaron al gobierno de Paraguay
una primera esperanza truncada y que ya nos advirtió que no sería tan fácil. Y de repente los indígenas tomaron el poder en el país más indígena de América Latina, en Bolivia. Se descolonizaron. ¿Y qué diríamos de Dilma, de Michelle, de Cristina? Para todo el machismo latinoamericano, qué gobierno, señoras y señores, qué gobierno estas mujeres. Yo creo que con el inicio de la Revolución Bolivariana, con Hugo Chávez, con el comandante eterno, nosotros comenzamos un proceso que prende la mecha en toda la región. Y es así como vemos el proceso que se da en Brasil, que se da en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Honduras, en Ecuador, en Nicaragua, en El Salvador y en varios procesos que también se dan en Centroamérica. Diría uno que se implantaron procesos de izquierda muy importantes en la América que confluyen realmente en esa posibilidad y en ese esfuerzo que fue muy grande de enterrar el ALCA. Sin esa presencia, sin esa confluencia de estos procesos latinoamericanos que se dieron en su momento, hubiera sido muy difícil que hubiéramos logrado enfrentar una agenda política económica como la que Estados Unidos nos quería imponer. Obviamente que en esa época eso va también muy de la mano del decaimiento de lo que es el gobierno de los Estados Unidos, su política, su decaimiento militar, su decaimiento, diría yo, económico en términos de una economía de casino, de especulación y de un crecimiento impresionante de una fuerza militar desplegada en el Medio Oriente, donde tiene realmente un retroceso importante, pero que también yo diría que se siente muy amenazada con la presencia de los BRICS, que le quitan fuerza y hegemonía en muchas partes del mundo. Yo creo que hoy nosotros afortunadamente asistimos a unos procesos muy interesantes que se dan en lo que es esa cuadratura multilateral, con la presencia de los países del ALBA, con la presencia precisamente del Banco del Sur, lo que significa de manera importante UNASUR y Mercosur, que indiscutiblemente uno tiene que reconocer que hay que empoderar todos estos procesos, no solamente a nivel de los gobiernos y, como decía la compañera, de la política, sino también de un nuevo sujeto político muy importante que se enraiza o que se visibiliza en lo que son los procesos comunales, los estados colectivos, la relación del Estado con los movimientos sociales, que es ahí donde yo diría que de alguna manera muy importante nosotros tenemos que hacer propios de nuestros países el crecimiento de esta arquitectura multilateral latinoamericana. Y hoy nosotros asistimos expectantes, obviamente sí, a un cambio de época que se ve rodeada por esta nueva arquitectura jurídico-política desde los movimientos y desde el pensamiento de la izquierda, pero que también de manera muy clara el imperio va generando una serie de estrategias para oponerle precisamente a esa arquitectura. Y es como nosotros vemos que surge, por ejemplo, la Alianza del Pacífico que es obvio que tiene su razón de ser en la posibilidad de enfrentar a CELAC o de enfrentar precisamente lo que significa el ALBA, y que el único país que queda por fuera realmente de esa construcción es Ecuador. De resto, tiene una salvaguardia importante en países como Chile y como Colombia y como México, que hacen parte realmente de países que están siendo y que siguen siendo dominados por el imperio norteamericano y con una ocupación militar muy fuerte en cada uno de nuestros países. Por eso decía yo que realmente el compromiso de Washington es el debilitamiento de todos estos procesos. Procesos además que para debilitarlos se vale de lo que decía uno de los que abrió la intervención en la tarde de hoy, de los medios de comunicación poderosísimos, misiles, tierra-aire, que son capaces de desvertebrar cualquier proceso importante cuando no se tiene ni la solidez ni el acompañamiento de las masas populares y de los sectores populares para lograr defender estos procesos en la región. Y esto a mí me parece que es muy importante dejarlo en claro aquí. Nosotros pertenecemos y hacemos parte de un proceso revolucionario, bolivariano, transformador, humanista en la región.
Y eso no nos impide a nosotros reconocer que desde Colombia se ha instalado una base para desestabilizar y ayudar a desestabilizar a la región, de la mano del narcotráfico, que diría yo que es la multinacional del capitalismo, que además con el neoliberalismo, esta multinacional del capitalismo que con el neoliberalismo ha permitido los paraísos fiscales, ha permitido toda la desregulación financiera, ha permitido además que se creen sectores empresariales de bolsa para poder engordar los bancos a partir de los productos precisamente de ese narcotráfico. Narcotráfico además que ha suministrado las armas del paramilitarismo. Paramilitarismo hermano del narcotráfico, que además ha azotado en Colombia la posibilidad de las reformas, de las transformaciones, de los procesos de paz, y que hoy ese paramilitarismo se convierte también en una transnacional paralela que ha desestabilizado lo que pasó en Honduras. Entre otras cosas, llama poderosamente la atención que sectores de la derecha continental, una derecha hoy transnacional, que se ha unido a lo largo de toda América Latina, que entre otras cosas es la que posibilita la creación precisamente de la Alianza del Pacífico, esa transnacional se nutre y se regodea de las ideas de ultraderecha de Álvaro Uribe Vélez. Y es como uno ve que vienen aquí a supuestamente asesorar a Macri para hablar de la seguridad. Fue con gran orgullo que he recibido la invitación de venir de nuevo a mi querida Argentina, país con el cual tengo vínculos profundos, lazos profundos de amor y de sangre, ¿por qué no decirlo? Sobre todo en este año, un año en que somos todos Argentina, un año en que somos todos Cristina. Porque este año les toca a ustedes, argentinos, y les toca a nosotros, que también somos argentinos. Dilemas e encrucijadas. Voy a volver a Brasil al final, pero los dilemas e encrucijadas de Brasil no son distintos de los otros. Atacan al gobierno de Brasil por las mismas buenas razones que atacan al gobierno de Argentina, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Ecuador. Por buenas razones. Porque hemos roto con el modelo neoliberal. No atacan al gobierno de México, no atacan al gobierno de Perú, porque son gobiernos que se han mantenido en el marco del modelo neoliberal. Nosotros podemos estar orgullosos de nuestra querida América Latina en este siglo XXI, porque algunos de nuestros países, aún en un marco de crisis internacional del capitalismo, en un marco de hegemonía imperial norteamericana, hemos disminuido la desigualdad, disminuido la miseria, disminuido la pobreza. Hemos construido procesos de integración regional como no hay en ninguna otra parte del mundo. Podemos estar orgullosos de todo lo que hemos hecho. Por eso nos atacan, si no, no lo harían. Porque hemos, al contrario de nuestro querido México, llevado por su élite corrompida, México se casó con Estados Unidos creyendo que casaba con una viuda rica. Se casó con una viuda quebrada, falida, uno de los epicentros de la recesión internacional. El país de mayor grado de consumo de drogas en el mundo, por todas las razones que sabemos. El modo de vida norteamericano. Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, hemos escogido un otro camino. En lugar de la centralidad del ajuste fiscal, la centralidad de las políticas sociales. ¿Qué mejor política podría ser para el continente más desigual del mundo? Priorizar las políticas sociales. Promover los derechos de los más postergados,
de los más frágiles, de esos que más han sufrido en la dictadura militar y en los gobiernos neoliberales. Si tenemos apoyos extraordinarios a lo largo de 10, de 15 años, es porque tenemos el pueblo con nosotros. Tenemos el reconocimiento y el voto popular porque hemos promovido derechos de gente que era excluida por el modelo neoliberal. Para el neoliberalismo basta 1/3 de nuestros países. Hubiera una enfermedad brutal que llevara a la muerte de 2/3 de la población, haría bien al capitalismo neoliberal, porque es una masa de gente que no son consumidores de sus shopping centers, no son mano de obra altamente calificada para sus industrias. Sin embargo, lo que hemos hecho es incorporar a toda la población de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, a nuestros gobiernos, a nuestros presupuestos, a nuestras luchas políticas. Eso es que es insoportable. Por eso hemos ganado 1, 2, 3 y seguiremos ganando. Quisiera mencionar uno de los desarrollos más espectaculares de este periodo que se produjo aquí mismo, en América Latina. Por primera vez en 500 años, América Latina ha dado pasos significativos hacia la liberación del dominio imperial. Esto incluye pasos hacia la integración significativa y hacia el enfrentamiento con problemas internos extremadamente graves que habían impedido el crecimiento saludable de lo que debería ser una de las regiones más dinámicas y prósperas del mundo. Estos son desarrollos de un significado histórico muy profundo que tiene una gran trascendencia para el futuro. La conferencia de Chapultepec fue de febrero de 1945, fue convocada por los Estados Unidos para fijar las reglas de juego para los países de la América Latina. Impuso una Carta Económica de las Américas que declaraba que el nacionalismo económico debía ser eliminado en todas sus formas, con la tácita excepción de los Estados Unidos, en donde se estaba aplicando mucho más vigorosamente que en años anteriores. La principal preocupación de Washington era la filosofía del nuevo nacionalismo en América Latina, que procura una mayor distribución de la riqueza y elevar el nivel de vida de las masas, y sostiene que el principal beneficiario del desarrollo de los recursos de un país deberían ser los habitantes de ese país. Estoy citando documentos oficiales. Y esas ideas eran inaceptables. Como señaló Kennan, debemos asegurar la protección de nuestras materias primas, o sea, nuestras, aunque estaban en otro lugar, y los primeros beneficiarios debían ser los inversores de los Estados Unidos y no los habitantes del país. Entonces pasemos a la segunda de estas conferencias hemisféricas, la cumbre de Cartagena en 2012. Su resultado está bien resumido en un titular de la prensa jamaiquina que dice: la cumbre muestra cuánto ha decaído la influencia yanqui. La conferencia no pudo llegar a decisiones por consenso porque los Estados Unidos y Canadá estaban aislados en la mayoría de los principales temas. Uno era la incorporación de Cuba en la organización y el otro eran los pasos para revertir la guerra antinarcóticos de los Estados Unidos, que ha sido un gran desastre para América Latina. El anfitrión de la cumbre fue el principal aliado de Estados Unidos en América del Sur, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Y él condenó abiertamente la política unilateral de los Estados Unidos de impedir el acceso de Cuba y pidió que se reconsiderara la destructiva guerra de los Estados Unidos contra las drogas. Fue apoyado por otros, incluyendo el presidente guatemalteco Pérez Molina, otro aliado de Estados Unidos.
En ambos casos, los Estados Unidos y Canadá rechazaron las exigencias del hemisferio. Había otro tercer tema, el pedido de apoyo de Argentina por el conflicto de Malvinas. Y nuevamente los Estados Unidos y Canadá estaban solos en la oposición. Todo esto era inimaginable hace unos pocos años. La comparación de estas dos conferencias es una manifestación de un tema muy claro, que es la decadencia de los Estados Unidos, que se ha convertido en un tema de debate y de discusión en los últimos años. Para darles simplemente un ejemplo, el Journal de la Academia de Ciencia Política de los Estados Unidos abrió un número declarando que los Estados Unidos unos pocos años atrás había sido proclamado como un coloso con una potencia sin par y un atractivo sin igual que avanzaba por el mundo. Los Estados Unidos en este momento están en decadencia y enfrentan de manera inquietante la posibilidad de su declive final. Y el corolario que normalmente se deduce es que el poder pasará a China durante el próximo siglo.